Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y emoción, porque el tema de hoy, el tema de hoy es un bombazo. Ya saben que me encanta todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, y hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más amadas y más, ¿cómo decirlo? Apasionantes. Y sí, amigos, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo lo dice todo: Hande Erçel por Kerem haría cualquier cosa, amor verdadero. Descúbrelo. ¿Y qué vamos a descubrir? Pues vamos a sumergirnos en la historia de amor de Hande y Kerem, desde el set de Love is in the Air hasta, bueno, lo que conocemos y hemos especulado sobre su relación. Vamos a analizar la conexión que tenían, los momentos que nos hicieron suspirar y, por qué no, las pistas que nos dan a entender que este amor fue y tal vez sigue siendo, algo muy especial. Así que si eres fan de esta pareja, si te has comido la cabeza pensando en qué pasó, si simplemente te encantan los chismes de las series turcas, este es tu vídeo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, fotos, vídeos y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que abróchense los cinturones, porque esto está a punto de empezar. Y antes de que me emocione demasiado, ya saben la rutina, ¿verdad? Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, porque siempre estamos hablando de series turcas, chismes, actualizaciones y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. No te arrepentirás. Y ahora sí, empecemos. Bueno, como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de fuego. Se conocieron en el set de Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco. Esta serie, para los que no la recuerdan, fue un auténtico fenómeno. Una comedia romántica con una historia que atrapaba, unos personajes entrañables y una química entre los protagonistas que explotaba la pantalla. Desde el primer momento, la conexión entre Hande y Kerem fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se relacionaban, era evidente que había algo más que una simple amistad o compañerismo de trabajo. Y claro, nosotros los espectadores empezamos a soñar, a teorizar, a desear que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. ¿Y saben qué? Parecía que nuestros deseos se estaban cumpliendo. A medida que avanzaba la serie, también avanzaban los rumores sobre una posible relación. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones que parecían muy románticas. Paseos, cenas, viajes, la prensa no dejaba de hablar de ellos. Y claro, nosotros, los fans, estábamos enloquecidos. Pero, ¿qué hacía que esta relación fuera tan especial? ¿Por qué sentimos que Hande haría cualquier cosa por Kerem, como dice el título? Bueno, creo que hay varios factores importantes. Asterisco asterisco la chispa en la pantalla, química explosiva asterisco asterisco. Primero, la química que tenían en pantalla. Como dije, era explosiva. Lograron crear personajes Eda Yildiz y Serkan Bolat, que eran complejos, divertidos, emotivos, y nos hacían creer en el amor verdadero. Hande con su dulzura y determinación, y Kerem con su encanto y vulnerabilidad, se complementaban a la perfección. Sus interacciones, desde los coqueteos iniciales hasta los momentos de conflicto y reconciliación, eran auténticas y convincentes. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, incluso la simple manera en que se reían juntos, transmitía una conexión palpable que trascendía la ficción. La química entre ellos no era solo el resultado de un buen guión o una dirección experta. Era algo más profundo, algo que emanaba de su propia conexión personal. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se sentían cómodos y seguros el uno con el otro. Y esa química, esa complicidad, se trasladó, obviamente, a su vida personal. Asterisco asterisco el apoyo incondicional, un vínculo profundo asterisco asterisco. Segundo, la forma en que se apoyaban mutuamente. Hande y Kerem siempre han sido personas muy profesionales y comprometidas con su trabajo. Ambos se entregaron por completo a sus personajes, dedicando largas horas al rodaje y a la preparación de sus escenas. Sin embargo, además de su profesionalismo, se notaba que se preocupaban genuinamente el uno por el otro. Se defendían, se animaban y se apoyaban en los momentos difíciles. En entrevistas se dedicaban elogios, destacando las cualidades del otro, tanto profesionales como personales.
Hablaban con admiración y respeto sobre el trabajo del otro, reconociendo sus talentos y su dedicación. Se les veía celebrar los éxitos del otro y ofrecerse apoyo en los momentos de frustración o cansancio. Este apoyo mutuo era un reflejo de una relación sólida, basada en la confianza y el respeto. Autenticidad y naturalidad, un amor en la vida real. Tercero, la naturalidad con la que vivían su relación. A pesar de la fama y la atención mediática, intentaron llevar una vida lo más normal posible. No se escondieron, pero tampoco intentaron sobreexponerse. Compartían momentos en redes sociales, pero sin saturar. Publicaban fotos juntos a menudo en situaciones cotidianas, como paseos por la playa, cenas románticas o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Esta autenticidad, esta capacidad de ser ellos mismos, fue clave para conectar con nosotros, los fans. No se esforzaban por crear una imagen perfecta, sino que mostraban su verdadera personalidad. Se les veía reír, jugar y compartir momentos de cariño y complicidad. Esta naturalidad hacía que su relación fuera aún más especial y que nos resultara más fácil creer en ella. La resistencia a las adversidades, un amor a prueba de todo. Y por último, la forma en que reaccionaban ante las adversidades. La vida de los famosos no siempre es fácil. Hay presión constante de los medios, críticas despiadadas, rumores y especulaciones. Pero Andy y Kerem supieron manejarlo con elegancia y madurez. Se mantuvieron unidos, defendiendo su amor y demostrando que, para ellos, lo importante era lo que sentían el uno por el otro. Cuando se enfrentaron a críticas o rumores, respondieron con discreción y respeto, sin entrar en conflictos ni alimentar la polémica. Se apoyaron mutuamente y se centraron en su relación, sin dejar que las presiones externas afectaran su felicidad. Esta capacidad de resistir las adversidades demostró la fortaleza de su amor y su compromiso mutuo. El final inesperado, ¿qué pasó realmente? Ahora, ¿qué pasó con esta relación? Lamentablemente, como todos sabemos, el amor, a veces, no es eterno. Después de un tiempo, Andy y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia sorprendió a todos, por supuesto. Muchos fans quedaron decepcionados y desconcertados. La pareja que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, finalmente llegaba a su fin. Como suele suceder en estos casos, no se dieron explicaciones claras y detalladas sobre el motivo de la ruptura. Ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de su separación, respetando su privacidad y evitando comentarios que pudieran alimentar la especulación mediática. La falta de una explicación oficial ha generado un sinfín de teorías y conjeturas entre los fans y los medios de comunicación. Algunos especulan sobre incompatibilidades, diferencias en sus planes de vida o la presión de la fama como posibles causas de la ruptura. Otros se preguntan si hubo terceros involucrados o si la relación simplemente se desgastó con el tiempo. Sea cual sea el motivo de la separación, la realidad es que Andy y Kerem tomaron caminos separados, dejando atrás una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. ¿Andy haría cualquier cosa por Kerem? Una reflexión personal. ¿Y es posible que Andy haría cualquier cosa por Kerem? Bueno, basándonos en lo que vimos y supimos, sí, es completamente posible. Vimos una conexión muy fuerte, un compromiso y un apoyo mutuo que sugieren un amor muy profundo. Y creo que cuando se ama de verdad, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por la persona amada, por su felicidad y bienestar. En la vida real, el amor no siempre es un camino de rosas. Implica desafíos, compromisos y sacrificios. A veces las circunstancias de la vida o las decisiones personales pueden llevar a una pareja a separarse, incluso cuando el amor es genuino. La madurez y la nobleza de carácter de ambos actores siempre les acompañarán. Después de la ruptura, nuevos caminos y recuerdos. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Siguieron trabajando en sus carreras, enfocándose en sus proyectos y en sus vidas personales. Andy ha protagonizado nuevas series y ha seguido consolidando su carrera como actriz, mientras que Kerem también ha participado en diversos proyectos y ha mantenido su presencia en el mundo del entretenimiento. Aunque, claro, siempre quedará la duda, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo que no supimos? ¿Siguen teniendo contacto? ¿Se arrepienten de algo?
Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuesta, y es importante respetar la privacidad de ambos actores y evitar caer en especulaciones o juicios. Sin embargo, lo que sí nos queda es el recuerdo de una historia de amor que nos hizo soñar, nos emocionó y nos demostró que el amor, a veces, puede ser mágico, incluso aunque no dure para siempre. Nos queda la evidencia de que dos personas fueron capaces de conectar de una manera única, de crear un vínculo especial y de dejar una huella imborrable en nuestros corazones. El legado de Hande y Kerem va más allá de su relación romántica. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas comprometidas con su trabajo. Han inspirado a millones de personas en todo el mundo y han contribuido a la popularidad de las series turcas. *** Reflexiones finales, el legado de el amor ***. Y ahora, para terminar, me gustaría compartir algunas reflexiones finales. En primer lugar, creo que la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, a veces, es impredecible. No siempre dura para siempre, pero eso no significa que no sea real o que no valga la pena. El amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa que nos enriquece y nos permite crecer como personas. En segundo lugar, creo que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan personales como las relaciones. No sabemos todos los detalles, no conocemos la historia completa. Y por lo tanto es importante evitar las especulaciones y las teorías conspirativas. Respetar la intimidad de los demás es fundamental para mantener una sociedad sana y respetuosa. Y por último, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hande y Kerem, una historia que siempre nos recordará que el amor puede ser muy bonito, muy complejo y muy turco. *** El futuro, esperanza y optimismo ***. Mirando hacia el futuro, tanto Hande como Kerem tienen un futuro prometedor por delante. Ambos han demostrado ser actores talentosos y carismáticos, y sus carreras seguramente seguirán creciendo y evolucionando. Es emocionante pensar en los nuevos proyectos en los que participarán y en las historias que nos contarán. Aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, el cariño y la admiración que los fans sienten por ellos permanecerán. Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, y su historia de amor seguirá siendo recordada con cariño y nostalgia. No sabemos qué les deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que ambos tienen el talento y la determinación para alcanzar sus metas y seguir brillando en el mundo del entretenimiento. Les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. *** Agradecimientos y despedida ***. Bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por escucharme, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta gran comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre Hande y Kerem, qué recuerdos tienen de su relación y qué esperan de sus carreras en el futuro. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta pronto. Chao, chao.